sea un proyecto que beneficie también a los vecinos y no solamente a los vehículos privados, que es mi mirada finalmente de la ciudad. Sí, así como recuerda al dirigente, al señor Pablo Medina, que usted ha señalado, también nos podría ayudar con lo que le he consultado la pregunta, funcionarios y también estudios jurídicos u otras personas quienes contribuyeron en el desarrollo de este proyecto que era importante para Lima. Sí, por supuesto. Bueno, estaba el gerente de promoción de inversión privada, Domingo Arzubialde. Él era la persona, digamos, que lideraba el proceso y que tenía a cargo un equipo, ¿cierto? Un equipo que estaba compuesto por los subgerentes de la gerencia de promoción de inversión privada, así como el equipo de asesoría jurídica de la gerencia de promoción de inversión privada. Y había consultores externos, que eran los estudios de abogados y los ingenieros, ¿no? Tendría que revisar los documentos para saber qué estudios de abogados eran. No recuerdo el nombre, unos estudios pues conocidos, grandes, ¿no? Debe ser público, debe estar en los documentos por ahí. Pero claro, yo no participaba en esas reuniones. Yo respondía al gerente de promoción de inversión privada y por lo tanto, y a veces salía a medios a defender esos temas, ¿no? Y coordinaba los temas de comunicación con otras gerencias también, ¿no? Porque estos proyectos, por su dimensión, tenían como un rol fundamental dentro de la municipalidad y estaban en los distintos, tenían cierta presencia de distintas actividades, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, si no lo vuelve a responder, no insistiré porque veo que no quiere. Disculpe, ¿qué no? Sí, lo que usted dice que ha estado subgerentes, gerentes, han estado asesores externos y no recuerda o menciona los cargos, pero no a las personas. Entonces, posiblemente no recuerda y hay que tomarlo por ese lado o le damos nuevamente la misma pregunta para que usted pueda quizás recordar a algunos de ellos con quienes hacían las coordinaciones. Por ejemplo, el problema social identificado que usted podía haber durante este trabajo, como lo ha dicho en Alipio Ponce, en qué otros lugares, igual, a quién llevaba estas propuestas o estos reclamos. Como le digo, lo hacía a mi jefe, al gerente de promoción de inversión privada, directamente. Él era a quien yo le informaba de estas actividades. ¿Y usted informaba también de estas actividades a la señora Villarán? No, regularmente no lo hacía para nada. Mi jefe era el gerente de promoción de inversión privada. En alguna ocasión sí, sin embargo, debo decir que sí le hemos informado directamente a la exalcaldesa cuando se trataba del caso de la margen izquierda, porque ella tenía una preocupación particular para que la reubicación de esas familias se dé en el marco de un respeto del derecho a la vivienda y los derechos humanos y un respeto finalmente a su dignidad, ¿no? Porque la obra estaba definitivamente rompiendo con un tejido urbano y con una lógica barrial que afectaba a los vecinos. Entonces, por lo tanto, en algunas ocasiones sí, como parte del equipo de trabajo se le informaba a la alcaldesa para saber cómo iban esas conversaciones, para evitar una conflictividad y para asegurar que la reubicación se dé de la manera más justa posible. Señor Rey, ¿nos podría usted explicar a esta comisión cómo fue respecto, o sea, si usted nos puede encontrar alguna explicación lógica, jurídica, respecto a la entrega de la explotación de los peajes a Rutas de Lima a poco de un mes de firmado el contrato de la concesión? ¿Usted estuvo de acuerdo con esa cláusula o cuál fue su opinión respecto? Entiendo que se dio en cumplimiento de una cláusula contractual, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en realidad siempre es una mala idea una decisión de ese tipo políticamente, ¿no? Entonces mi mirada política era que no se haga una cosa así, pues, ¿no? Pero eso es intrascendente cuando hay una norma, quienes toman las decisiones han decidido que hay que cumplir con el contrato, ¿no? Entonces, esa es mi impresión en este momento, ¿no? La que usted está manifestando que, si bien es cierto, hay temas jurídicos que posiblemente se tengan que cumplir, pese que a una opinión política no correspondería. ¿Usted plasmó esa opinión o es recién lo que ahora usted está diciendo en sus análisis de los hechos ocurridos?
No, en realidad no sé si la plasmé o no, nadie me hubiese escuchado, en realidad. Yo no tenía un cargo o una función que alguien me hiciese caso por un tema de esa naturaleza, ¿no? No pertenecía a una alta dirección o gerente o subgerencia, entonces en realidad es lo que puedo pensar, ¿no? Yo no fui parte de esa decisión. ¿Por qué cree que nadie lo hubiera escuchado si hubiera manifestado? Si es una opinión que quizás hoy no estaría bajo ese manto de sospecha la gestión de la señora Villarán, porque quizás de haberle hecho caso a usted las cosas serían diferentes y no hubiera habido un perjuicio a los usuarios de estas vías, que finalmente quienes resultan pagando el peaje son los usuarios, más no la municipalidad ni las autoridades. Primero, saber si es que ha habido un perjuicio no es algo que está en la vía judicial, me parece, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante acotarlo. Lo segundo, porque creo que debemos ubicar bien los años y los tiempos, ¿no? Hoy probablemente usted me ve distinto porque tengo más experiencia y he aparecido más en medios y he hecho un trabajo político más intenso, pero en ese momento no era así, era el año creo que 2012, ¿no? Yo recién tenía un tiempo en la gestión municipal y no tenía un espacio de toma de decisión, o sea, creo que es importante poner en su real dimensión la participación de cada uno. Gracias. Asimismo, cuando usted menciona, bueno, el tiempo pasa y podemos vernos de muchos errores, posiblemente que en su momento no se advirtieron por la falta de experiencia, pero usted no cree que, opinando quizás como un ciudadano, usted no cree que fue un exceso el haber cambiado los años más para que esta empresa podría tener la concesión y el alza de los peajes, los reclamos que ahora hacen los vecinos por malos servicios que prestan y realmente para una vía rápida que debería de ser no se han convertido en vías rápidas? Entonces, ¿qué nos puede decir en una mirada y perspectiva actual sobre rutas de Lima? Son dos proyectos distintos. En Rutas de Lima no ha habido ampliación de años aún, porque entiendo que la gestión de Castañeda está planteando una renegociación. En Línea María sí hubo una ampliación de 10 años. Le respondo sobre Línea María, ¿le parece? Y después, ¿está bien? A mí me parece, y lo dije al inicio de mi intervención, que Línea María, como se negoció en el año 2009, era un contrato sin sentido. No tenía sentido ese contrato. No había razón para hacer un viaducto debajo del río Rímac con ese monto de inversión. No había justificación. Y menos garantizando el peaje que representa el 70% de los peajes de Lima por 30 años, ¿no? Y menos si la compensación a las familias que iban a ser reubicadas, que eran más de 1.200, 1.250, era tan baja. Entonces, en ese marco le puedo decir que mi perspectiva actual, frente a la decisión que se tomó de ampliar a 10 años, me pareció una decisión razonable en su momento, porque permitió que la reubicación de las familias se dé de manera justa, ¿no? Y además de obras, de inversiones adicionales, que hoy, por ejemplo, la gestión municipal ha utilizado para financiar el bypass de 28 de julio o el puente Bella Unión y otras obras, ¿no? Entonces, esa es una primera idea, ¿no? Lo segundo, me parece que el caso del contrato de concesión Rutas de Lima es un contrato que ahora está en proceso de investigación. Nosotros mismos hemos pedido que se hagan las comisiones investigadoras dentro del Consejo Metropolitano y que se llegue a la verdad. O sea, finalmente, si es que realmente es un contrato que es dañino para la ciudad, creo que los ciudadanos y quienes amamos Lima tenemos que ver la forma de solucionarlo, ¿no? Esa es mi perspectiva como ciudadano, mi perspectiva como alguien que cree que Lima tiene que ser una mejor ciudad y como alguien que cree que no debe ser una ciudad orientada al vehículo privado. Esa es mi percepción actualmente, pero mi preocupación esencial siempre ha sido que, y en mi participación, es que estos proyectos estén orientados a mejorar la calidad de vida de la gente, principalmente la gente que era reubicada de manera muchas veces algo prepotente, y mi intención es que eso no sea así. Sí, lo que ocurre es que las buenas obras lamentablemente son destruidas por los actos de corrupción.
eso es lo que podemos ver en estas circunstancias de estas obras. Yendo a un tema que creo es importante que usted también nos puede ayudar, ya que estuvo de cerca en la campaña de la señora Villarán en estas dos etapas. ¿Qué nos puede decir de la participación de los artistas que posaban, ¿no?, respaldando la campaña de la señora Villarán, tanto en la no revocatoria como también para la reelección? Porque también dentro de ello usted era un portavoz en esas campañas. ¿Qué nos puede decir de estas participación de los artistas? ¿Usted sabía que le pagaba ya sea la municipalidad por asesorías o tomó conocimiento? ¿Quién le dijo que esos artistas iban a posar en esos paneles? ¿Usted tenía conocimiento o quién era encargado de esta campaña publicitaria de la señora Villarán? Lo primero es expresar mi absoluta admiración con los artistas que apoyaron en ese momento la campaña del no, porque siempre es difícil exponerse y apoyar públicamente una posición política. Además, conozco a varios de ellos personalmente y sé que ellos no han cobrado ni un sol para realizar esa actividad y ese compromiso, defendiendo algo que en ese contexto, en ese momento creían y defendían, ¿no? Ahora, nadie a mí me informó de su participación hasta que los vi en las publicidades, ¿no? Entiendo que se fueron sumando poco a poco conforme esa campaña iba incrementando, ¿no? Entonces, eso es lo que le puedo decir sobre el tema. Gracias. ¿No conocía entonces quién era el encargado? Como lo comentamos al inicio, en la campaña del no, yo no tuve una participación de ese tipo en la campaña. De hecho, hay mucha información que se ha conocido después que yo no conocía, como quienes participaban en la misma, ¿no? Entonces, no sé quién es esa persona directamente. Mi participación en la campaña del no fue con los jóvenes, en la calle, volanteando y de manera pensando en defender lo que realmente creíamos era lo mejor en ese momento para Lima. Sí, usted tenía conocimiento que algunos de esos artistas brindaron consultorías y no es tan cierto que fue solamente una decisión por amor a Lima, sino también en algunos casos habían y tienen las facturas de haber brindado consultorías. ¿Usted tiene conocimiento algo de ello o desconoce que algunos de esos artistas que posaron para los paneles, tanto para la no revocatoria y la reelección, habrían tenido contratos con la municipalidad por consultorías? Lo sé porque ha salido en los medios de comunicación, ¿no? He tomado conocimiento de eso. Sin embargo, me cuesta creer, lo dudo, me parece además forzado pensar que un artista que cree en algo o defiende algo tiene que cobrar por eso, ¿no? En realidad creo que hay que separar mucho las cosas. Una cosa es el trabajo y otra es el apoyo voluntario, defendiendo en lo que algo cree, ¿no? Entonces, yo desde este pequeño espacio sí hago una defensa en ese sentido de los artistas que de manera voluntaria, que de manera convencida defienden lo que creen es mejor para la ciudad de Lima o mejor para el país, y que me parece un poco equivocado que aquella persona que ha cobrado por un servicio del Estado inmediatamente lo hace por una contraprestación fuera del Estado. No sé, esta es mi impresión, congresista. Sí, pero ¿no le parece un poco curioso y raro que justamente posas para unos paneles apoyando esa gestión y luego aparece contratos por consultoría? O en todo caso, deja algo de duda, ¿no? ¿No cree usted así? Cuando uno ve que una persona actúa de forma coherente a lo largo de su vida, defendiendo una serie de principios y una serie de posiciones políticas, y sale en un panel defendiendo lo que cree que es correcto, yo no pienso que lo hace porque quiere ganarse unos soles. Y si es que un artista ha cobrado
para brindar un servicio a una entidad pública, ya sea el municipio, ya sea el legislativo, ya sea una oficina del gobierno central, ese es parte de su trabajo. Y son cosas totalmente distintas. Esta es mi impresión sobre este tema y a mí no me genera sospechas, porque si no tendría que comenzar a generar sospechas sobre todas las personas que alguna vez han brindado un servicio al Estado y luego han apoyado a un político, ya sea a un político rival o un político cercano, ¿no? Como ha sucedido muchas veces, y yo estoy seguro que existe todavía la convicción y existe todavía una forma de hacer política en base a una serie de principios, y me parece que es el caso de estos artistas. Esa es mi impresión. Claro, pero usted como regidor también y como funcionario en ese entonces tendría que ver, por las consultorías no iban en nada de imagen de lo que ellos puedan tener, si no estaban fuera de contexto. Entonces también, y ser consecuente significa que si yo poso para poder decir que luchamos contra la corrupción, ¿no cree que también ante la avalancha y ante los documentos y las pruebas existentes de los actos de corrupción por el caso Lavallato, curiosamente no han salido a lavar la bandera ni a exigir que vayan presos aquellos que usaron el dinero de OAS o Odebrecht? ¿No le llamó la atención? ¿O qué pasó ahí? ¿Se fue la consecuencia que tenían ellos? Bueno, yo en ese sentido, ese tipo de decisiones no puedo hablar por ellos. Sin embargo, me da la impresión que muchos de ellos han salido a reclamar investigaciones, a diferencia de otros políticos que frente a cuestionamientos a sus líderes políticos más bien han intentado apañarlas. Entonces yo sí creo que hay una diferencia sustantiva en lo que he visto en aquellas personas que usted menciona, que me parece también piden investigaciones y celeridad y búsqueda de la verdad. Esa es mi impresión, es una opinión. Claro, esa opinión, por ejemplo, a usted no le he visto ni tampoco a la señora Mónica Sánchez, ni Claudia Cisneros, ni nadie pedir exigir al Ministerio Público aclarar sobre los 3 millones brindados a la señora Villarán y también de los doleiros que trajeron dinero en la época de la no revocatoria. ¿Eso le parece a usted correcto y con toda publicidad millonaria que han hecho los paneles, no le generó alguna preocupación? Si bien es cierto, yo puedo creer, ¿no?, en un momento que todo era transparente, que la publicidad era honesta, con la recaudación de algunos ciudadanos que querían sumarse, pero ahora vemos que incluso esa asociación no puede rendir cuentas de justamente esos 3 millones, que no saben cómo ingresaron a las cuentas. Y cuando se trata de rendir cuentas, ahora nadie sabe. Se ha olvidado, pero cuando estaban en campaña, como ustedes se ponían los polos y decían, sí, nosotros somos los que estamos financiando la campaña, bueno, algunos se atribuían de ser jefes de campaña, ahora ya no quieren saber nada, nadie quiere ser jefe de campaña, nadie conoce nada, nadie dice nada. ¿No cree que eso falta de congruencia en todo caso de la lucha contra la corrupción? Vuelvo a señalar, puedan que en ese momento no tenían referencias de dónde venía el dinero, pero ahora está ahí el dinero. Los señores Odebrecht han dicho que le han dado a la señora Villarán 3 millones, los doleiros por OAS, y justamente son estas empresas que habrían tenido participación directa en las licitaciones de algunas obras que se han llevado a cabo en la gestión de la señora Villarán. ¿Qué nos puede decir al respecto? Congresista, a través de la presidencia, congresista Bartra, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Y mientras en nuestro caso nosotros mismos hemos pedido que se investigue directamente en la Municipalidad de Lima, y congresista Beteta, a través de la mesa le pido por favor que vea mis declaraciones desde que ha salido esa información sobre en qué sentido he declarado yo y en qué sentido han declarado distintos artistas, y cómo creo que hay una diferencia sustantiva en cómo en ciertos sectores se blinda y se niega lo que ha declarado estos señores brasileros, mientras que nosotros queremos que se busque la verdad y que se sancione a quien se tenga que sancionar. Y finalmente creo que también nosotros, una nueva generación, tenemos la responsabilidad de generar un cambio en la política. Y si es que ha existido corrupción, que se sanciona como dé lugar y que no blindemos a nadie. Ahora, ese es un trabajo del Ministerio Público, del Poder Judicial, y por eso creo que hay que insistir en que ese trabajo sea no solamente realizado de manera profesional, de manera ética, sino también en los tiempos necesarios para que la justicia se haga, ¿no? Entonces, yo creo que ese es mi comentario, insisto, entiendo que ahí tenemos una divergencia
un punto de vista distinto, pero es parte de también esta interpretación de cómo se dan las cosas y cómo enfrentamos ciertos problemas políticos y claramente graves que se están viviendo en el país, no solamente por el caso del municipio de Lima, sino también por distintos líderes políticos que en muchos casos no reciben la misma investigación. Congresista Beteta, ¿me permite una interrupción, por favor? Llama la atención, señores, a los dos que nos están visitando esta mañana, los mensajes que están enviando. Ustedes hablan de que están colaborando, que se han preocupado, que han pedido comisión investigadora. Sin embargo, a lo largo de esta mañana lo que hemos verificado es que, por ejemplo, con respecto a los gastos de campaña, tanto en el no a la revocatoria como en la campaña por la reelección, ustedes no han pedido una sola información a sus líderes o a quienes han organizado las finanzas o han estado a cargo de las finanzas. Eso queda completamente claro. Hemos insistido varias veces. ¿Qué hicieron? ¿Quedaron conformes? Y lo que ha dicho el señor Núñez esta mañana es que a él le parece que el 1.000.000 y unos cuantos miles más que declaró el señor Ceballos en la información que alcanzó a la OMPE le satisfizo. Y que él no tiene idea con respecto a cuánto cuestan pues los paneles o la publicidad en televisión. Entonces, yo creo que los mensajes también tendrían que alinearse en el sentido de si les preocupó o no les preocupó, averiguaron o no averiguaron, preguntaron o no preguntaron, pidieron información o no pidieron información. Luego, termino, y luego con todo gusto usted puede responder, se ha conocido públicamente la información que acaba de mencionar la congresista Beteta y que se ha mencionado también antes aquí, los $3 millones que habría pedido la señora Susana Villarán con el señor Castro y las formas en las cuales los habrían recibido. 2 millones de Odebrecht, $1 millón de OAS, los doleiros que coinciden con la fecha y además las circunstancias en las cuales se ha dado todo este tema. Y la pregunta fue clara para ambos. ¿Qué acciones directas emprendieron ustedes como personas, como activistas, como políticos, como técnicos o la posición que hayan tenido en el momento clave de cada una de estas campañas para poder ustedes, para sí mismos, tener claro que efectivamente las finanzas de esas campañas fueron con fondos limpios y que lo que se ha conocido públicamente con respecto a financiamiento de las empresas brasileñas ahora cuestionadas por corrupción no ha ocurrido como efectivamente se ha publicado. No solamente son dichos de ambas partes. Hay otros elementos que corroboran los dichos de los brasileños. Señor Núñez, creo que quería usted responder. Sí, lo que pasa es que en el marco de lo que han señalado los brasileños hay varios dichos, ¿no? Que se dieron 3 millones para una determinada campaña, a otros les aumentaron 500, en fin, anotaciones en agendas. Todo eso está en el marco de una investigación. Y evidentemente lo que se dice ahora no se decía en el 2013. De manera que cuando se me pregunta qué acciones hicieron en ese momento, era solicitar que se rindan las cuentas correspondientes, que es una información que en todo caso la tienen los entes electorales. ¿Qué hicimos nosotros? Reitero, en el marco de nuestras competencias como regidores, solicitar las comisiones investigadoras que se han aprobado en el Consejo Metropolitano, que es la comisión investigadora de Línea Amarilla, Vía Parque Rímac, y la comisión investigadora de Vía Nuevas de Lima, tanto del contrato de concesión original como de las modificaciones que se hayan realizado. Esas son las competencias que en el marco de nuestras funciones como regidores metropolitanos hemos emprendido. El resto de las investigaciones le corresponden a otras instancias que no son las municipales, ¿no? Está en el marco judicial, está en el marco de la Comisión Investigadora del Congreso de la República y finalmente son las instancias que deben determinar o dilucidar en todo caso las indagaciones que se vienen realizando. Igual, me queda claro y por eso estamos insistiendo, ustedes de manera personal no emprendieron ningún tipo de acción, ninguna. O sea, ustedes esperan que el Poder Judicial determine, que el Ministerio Público determine o que la Comisión Investigadora del Parlamento determine. Para ustedes solo se gastó 1 millón y eso es lo que se gastó. Quisiera entender la pregunta, si es que me pregunta como ciudadano, yo no tengo cómo determinar, por ejemplo, cuánto es el costo real de un panel para cotejarlo con eso. Lo hace un equipo especializado, no lo hace un ciudadano, porque si no las investigaciones no estarían a cargo de instancias especializadas, sino que sería una cuestión bien etérea, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo que son las instituciones las que están realizando una investigación dentro del marco de sus competencias,
Nosotros esperamos que sean las instancias correspondientes las que emitan o determinen una serie de responsabilidades. Lo que nos compete a nosotros, dentro de nuestras competencias como regidores metropolitanos, reitero, hemos votado por la conformación de 2 comisiones investigadoras. Una ya emitió un informe que no sé si ha sido requerido por este grupo de trabajo, y otra está en el marco de una investigación que recién inicia y que de hecho tiene un tiempo de indagación bastante limitado a nuestro entender, porque nosotros más bien lo que planteamos es que la segunda comisión investigadora, la de Vías Nuevas de Lima, incorpore las modificaciones o las tratativas que se vienen haciendo de parte de la gestión actual del alcalde Luis Castañeda con la concesión. Eso no se ha implementado, por ejemplo, en el acuerdo de esta segunda comisión investigadora, de la que, reitero, no se nos ha permitido ser parte. No le estoy preguntando a un ciudadano común y corriente, sin recursos y sin participación directa, para que pueda determinar si los fondos declarados son efectivamente los que se gastaron. Le estoy preguntando a alguien que tuvo una participación directa como regidor, a alguien que ejerció un cargo público incluso durante esa campaña, a alguien que fue activista, a alguien que creía en un proyecto político. Lo mismo le estoy preguntando al señor Rey, le estoy preguntando a un coordinador, como tal se declaró, de campaña. Diferente es que yo le preguntara pues a cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano obviamente no va a emprender ninguna acción. Pero si yo he participado, termino directamente de la campaña, he sido coordinador, he sido funcionario, he tenido contacto directo con esta campaña por mi participación, que ha determinado además que yo termine siendo regidor. Es válido que uno pida información a su organización, a Ciudadanos por Lima, a Amigos por Lima, a la señora Townsend, a la señora Villarán, al señor Gómez, Luis Gómez, o a la señora Nel Townsend. ¿Ustedes han tomado alguna acción en ese sentido? Señor Núñez. Reitero, porque se lo ha mencionado, que como regidores, los regidores no fiscalizan los fondos de una campaña electoral, no son las funciones del Consejo Metropolitano ni de ningún regidor. La información que se ha planteado ahí, en todo caso, es una información que se ha presentado ante el ente electoral y es la misma información que, entiendo, se ha presentado en todas las instancias que están en el marco de una investigación. Yo no tendría por qué entender o pensar que hay un informe paralelo, digamos, al que se ha presentado a las instancias electorales. Entiendo que ese es el informe que se ha planteado y las instancias correspondientes determinarán si los aportes que se consignan ahí son verdaderos o no. Gracias, congresista Beteta. Señor Rey, ¿tiene algo más que añadir? No, está bien. Me queda clara, para que conste también, que hemos reiterado esta pregunta más de una vez. Congresista Karina Beteta, gracias por la interrupción. Sí, lo que queda claro que son suspicaz para algunas cosas, pero se quedan mudos, silencios, no indagan y dice, bueno, que sea el ente correspondiente, el Jurado Nacional de Elecciones, que averigüe, que investigue, que sea Ministerio Público, que sea cualquiera. Pero a mí como ciudadano me quedo conforme de ver paneles y campañas millonarias que se reportan más de $2.622.264 en publicidad que paga supuestamente una asociación Amigos de Lima Metropolitana, y no me preocupo en saber cómo llegó esa plata y teniendo ahora la noticia que posiblemente sean por actos de corrupción de la entrega de los 3 millones a la señora Susana Villarán. Y eso tampoco le llevó a una reflexión ciudadana para que usted pueda preguntarle a la señora Villarán qué pasó. ¿Qué pasó con esos fondos? ¿Son ciertos? No tuvo una reunión posterior a todas estas noticias, se quedó simplemente en un silencio a la espera de la respuesta del Ministerio Público o cualquier otra comisión investigadora. Sí, como he señalado públicamente, yo no he tenido una reunión con la señora Villarán. Lo que sí he hecho una exhortación para que ella dé las explicaciones del caso en el marco de las investigaciones. Entiendo que está colaborando con las instancias a las cuales ha sido citada. Sobre el tema del aporte, porque parte de la investigación es si este aporte tuvo un correlato con los contratos de concesión, si no, no los estaríamos tratando en esta sesión. Es que planteamos que se plantee o que se conforme una comisión investigadora para determinar si es que en los contratos originales o en las modificatorias se generó alguna situación lesiva para la ciudad. Y yo por eso iba al informe al inicio
de la Oficina General de Control Institucional, el informe número 001-2012 del contrato original de concesión de Línea Amarilla, donde por ejemplo, de los hallazgos es que